Entonces, PBR, o los materiales, que es lo que estamos viendo en la luz, que tiene que ver con todo esto de los renders, estas siglas responden a lo que es Physically Based Rendering, ¿ok? O un render basado en física, ¿vale? La luz que hemos estado viendo hasta ahorita, vimos lo que es el flujo de trabajo lineal, que tiene que ver con cómo el ojo humano percibe la luz, cómo se codifican las imágenes. Y bueno, pues la luz, como ya vemos, es un fenómeno muy complejo, tiene cosas como si fuera una onda o como si fuera una partícula. Entonces hay varios modelos que se han creado para interpretarla y analizarla, ¿no? Pero para la creación de imágenes digitales, a nosotros nos interesa lo que es el modelo de rayos de luz, ¿ok? Pues que es en cómo se interactúa el rayo de luz con la materia que toca, ¿ok? Entonces, en los rayos de luz, el modelo de rayos de luz nos indica que un rayo de luz tiene una trayectoria de una línea recta y cuando toca un objeto va a rebotar en ese objeto en el mismo ángulo que va a salir, ¿no? Y que podemos predecir cómo se va a comportar ese rayo, ¿ok? Dependiendo de cómo es el material. O sea, cuando un rayo golpea en la superficie pasan dos cosas. El rayo se refleja en el mismo ángulo en el que entró, ¿ok? Que es el ángulo que se conoce como el ángulo de incidencia, o le puedes decir que es la luz reflejada o luz especular, ¿ok? Otras de las cosas que pueden pasar es que el rayo pasa de un medio a otro antes de volver a salir, ¿ok? Eso se le conoce como luz refractada, ¿ok? En este punto los rayos de luz se dividen en dos: reflexión y refracción. Reflexión cuando lo rebota, refracción cuando atraviesa el objeto, ¿ok? Cuando atraviesa la materia. ¿Ok? Lo que es la absorción y la dispersión. Cuando el rayo de luz viaja, o los rayos de luz viajan de un medio que no es homogéneo, el rayo que tiene mucha absorción y baja aspersión, ¿ok? Esto quiere decir que el rayo de luz va a entrar, va a rebotar y va a volver a salir, pero la intensidad no disminuye, ¿no? Cuando la luz se dispersa, la dirección del rayo cambia aleatoriamente dentro de ese objeto antes de volver a salir, ¿ok? Y dependiendo de el grueso de un material, puede que se vea incluso medio translúcido. Esto es lo que pasa por ejemplo, las orejas, en las orillas de los dedos, en la parte superior de una vela, cuando la ven, está encendida y pareciera que es medio semi-translúcida, o sea, no es que la parte de arriba de la vela no es transparente, pero la luz la atraviesa. Entonces, o la cera, por ejemplo, un jabón, el mármol, ese tipo de materiales, se puede decir que se generan transparencia o translucidez, ¿ok? Si no hay dispersión y la absorción es baja, los rayos pasan directamente a través de la superficie, como es en el caso de un vidrio o en una alberca muy limpia, por ejemplo, ¿no? Pero como es importante el grosor de un objeto, entre más viaja la luz adentro de un objeto, más puede absorberse o más se puede dispersar. Cuando se absorbe, pues se convierte en calor, ¿no? La luz se convierte en calor y se va perdiendo, o se dispersa dentro del mismo objeto y ya no vemos salir el rayo, ¿ok? Entonces, el grosor del objeto siempre juega un papel muy importante en nuestros materiales. Considerar el grosor de ese objeto, ¿ok? Como dice aquí, imagina que estás nadando en una piscina limpia. Cuando estás en una piscina limpia y abres los ojos, si traes gogles, porque pues el cloro te lastima, si traes gogles,
puedes ver pues una distancia considerable en una alberca limpia, pero si la alberca está sucia, no la han lavado, pues realmente, o es un lago, por ejemplo, que tiene mucha tierra, pues realmente la distancia que puede uno ver es menos, ¿no? Porque la luz está demasiado dispersada, por así decirlo. ¿Ok? Hay dos tipos de reflexiones: la reflexión difusa y la reflexión especular. ¿Ok? Nosotros pensamos, o la mayoría de los materiales no son pues homogéneos, no tienen una muy buena, una superficie totalmente pareja, ¿ok? Entonces, depende de las condiciones en las que se encuentre una superficie, es como nosotros veremos el reflejo, ¿ok? Cuando un rayo de luz pega en una superficie, lo que veíamos que era el ángulo de incidencia y la reflexión, ese reflejo que ocurre justo en la superficie es lo que se le denomina reflexión especular, ¿ok? Reflexión especular. A veces, cuando esta superficie no es muy lisa, si la superficie es rugosa, pareciera que la luz que refleja es menor, pero no es el caso. Lo que pasa es que es una superficie más rugosa o menos lisa, como lo quieran llamar. La luz que refleja es la misma, pero lo que cambia es la condición de la superficie, ¿ok? Ahora, entonces, todo reflejo que ocurre en la superficie de un objeto se le llama reflexión especular. Y cuando el rayo de luz entra, digamos que milímetros en la superficie de un objeto, rebota y vuelve a salir, se le llama una reflexión difusa, ¿ok? Esa reflexión difusa, como la distancia que entra a los objetos es muy poca, en la mayoría de los programas de 3D, la reflexión difusa se puede decir que se deprecia, ¿ok? No se calcula, no se considera que el rayo está entrando, solamente se calcula la reflexión que rebota en la superficie, y la difusa pues es la imagen que vemos, ¿no? La imagen de ladrillo que le ponemos, la imagen de cuero, la imagen de madera que le ponemos, esa es la reflexión difusa, ¿ok? Lo que genera el color. No se calcula, porque la distancia que entra en una superficie es tan poca que sería gastar datos innecesariamente. Pero la que sí se calcula es la que está en la superficie, que es la especular, y depende de la rugosidad de un objeto. ¿Okay? La refracción es en cambio en la dirección de la luz. ¿Okay? Cuando un rayo de luz cambia de un medio, pasa de un medio a otro, el ángulo en el que entra, o sea, el ángulo de incidencia que veíamos a un principio, cambia y tuerce, ¿no? Una vez, dos veces, depende de la cantidad de medios que esté atravesando. Este es un ejemplo muy común. O sea, nosotros tenemos rayos de luz, estamos viendo este vaso, pero la luz está atravesando por el aire, que es un medio, el vidrio, que es otro medio, y el agua, que es otro medio. ¿Okay? Entonces pasa esto que se llama refracción, que es ese ángulo del ángulo de luz se está desviando. ¿Okay? ¿Cuánto se desvía? Pues depende el material en el que esté entrando, y eso se conoce como el índice de refracción, o IOR. ¿Okay? Esto pudiera sonar muy técnico, pero tiene mucho que ver en cómo vamos a configurar los materiales. ¿Okay? Es nada más entender la física básica del mundo para que nosotros sepamos qué valores debemos introducirle al motor de render. ¿Ok?
no todos los valores de I o de índice de refracción están medidos. Todo refracta la luz, porque ya vimos que la luz entra en un medio y luego vuelve a salir, que es lo que nos da color. Pero no todo está medido en el mundo, ¿ok? Hay cosas que sí, hay cosas que no. Entonces, pero finalmente hay que conocerlo, ¿ok? Hay cosas muy comunes como el agua, que ya sabemos que tiene un índice de refracción de 1.33, o un vidrio normal que es 1.52, que es lo que nos indica cuánto se está desviando el rayo. ¿Ok? Retomando, la reflexión difusa sucede abajo de la superficie. Cuando un rayo entra unas micras, a lo mucho 1 milímetro, un poquito más. Refractará, se rebota varias veces y vuelve a salir, ¿ok? Lo que vemos en la superficie es el especular, y lo que entra y sale es la reflexión difusa. Esa no se calcula, esa ya la damos por hecho que existe, y la definimos con la imagen o el color de un objeto, ¿ok? Ahora, hay algo que se conoce como materiales SSS, que son Subsurface Scattering, que son materiales que tienen alta dispersión y baja absorción, ¿ok? Que se conocen como medios participantes o materiales translúcidos, como son el humo, como son la leche, como es la piel, como es la cera, el mármol. Entonces, para muchos de esos materiales, incluso se usan materiales, para crear ese tipo de materiales se usan materiales destinados para ese propósito, que son los denominados Subsurface Scattering, o hay opciones dentro de los materiales que es cuando se activa esta dispersión bajo la superficie, ¿ok? Necesita shaders, que son los tipos de materiales especiales para lograrlo, ¿ok? O algunas maneras o vamos a ver qué son algunas maneras de poder lograr ese tipo de cosas. ¿Ok? Ahora, la teoría de microfacetas, como veíamos al principio, la luz que rebota en un objeto depende de su superficie, ¿ok? Depende de cómo está hecha la superficie. Si una superficie es muy lisa, pues va a reflejar como un espejo, va a ser muy reflejante. Pero si una superficie es muy rugosa, tiene daños, tiene arañazos, tiene golpes, la forma en la que la luz interactúa va a empezar a cambiar, ¿ok? Entonces, esta teoría de microfacetas nos indica o nos define en estos programas en 3D, nos indica qué tan rugosa, o considera que un objeto, el que sea, está creado por muchas caras apuntando a diferentes lados, ¿ok? Si viéramos estas mesas con un microscopio y tratáramos de ver un corte de la superficie, pues veríamos que no es una línea recta, sino que tiene subidas, bajadas, donde están los cortes, de repente hay bajadas más profundas y luego vuelve a subir. Entonces, esto quiere decir que todos los objetos se crean a través de muchas caras pequeñas apuntando a diferentes lados, ¿ok? Y simplemente nosotros le indicamos con algo qué tan rugosa o qué tan lisa es una superficie. Hay dos maneras de hacerlo, ¿ok? Algunas veces la van a llamar rugosidad, que son roughness. Algunas veces la van a llamar brillo, que es glossiness, ¿ok? Pero digamos que son el mismo concepto opuesto, ¿ok? Una cosa es la rugosidad y su opuesto es el glossiness. Pero ambos hablan de qué tan dañada o no está una superficie, qué tantas caras en diferentes direcciones por la historia del material se han generado en esa superficie, ¿ok? Entonces, los BRDFs, un BRDF es el pequeño forma de crear el material que vamos a estar ocupando. Entonces, los BRDFs que se basan en la física usan actualmente la teoría de microfacetas, que supone eso, que un objeto está creado
por diferentes caras, ¿no? Entonces, cuando la luz entra, pues va a rebotar por aquí y esta puede rebotar menos, y como esta es una superficie todavía más dañada en esta zona, pues el rayo tarda más en entrar y tarda más en salir. Entonces, esto nosotros lo vamos a indicar y lo hace de manera automática el programa, ¿ok? Pero hay que saber qué está pasando, que nosotros tenemos que decirle qué tan rugoso o qué tan liso es un objeto. ¿Okay? Y esto suceden cosas en esta teoría de microfacetas que son lo que es el shadowing o el masking, ¿no? Que a veces por el daño que tienen, vean por ejemplo estas mesas, ¿no? Por el daño que tienen los materiales, va a pasar que a veces el rayo, cuando entra, ni siquiera va a llegar a la superficie porque otra parte del mismo material evita que entre el rayo. O cuando entre el rayo y quiere rebotar, el mismo material ya no lo deja salir, ¿okay? Lo está enmascarando o lo está sombreando. ¿Okay? Esas son cosas que pasan, que la teoría de las microfacetas nos indica que sucede en una superficie. ¿Ok? Otra vez, ustedes no le van a estar diciendo exactamente qué pasa. Simplemente estos programas están creados pensando o considerando estas situaciones. ¿Ok? El color, como ya sabemos, pues el color visible de un objeto se debe a las longitudes de onda que entran, que emiten, que son absorbidas, y las que no son absorbidas y salen es lo que conocemos como el color. ¿Ok? En este caso, bueno, que tiene que ver igual con el difuso, pues nosotros no estamos calculando esas ondas, el programa las da por hecho, simplemente le estamos indicando que ese color es rojo o eso es un ladrillo, porque eso es lo difuso que vemos o es el color que estamos viendo, ¿ok? Lo que sí es muy importante es que en los materiales, en la mayoría de los materiales, el reflejo es del mismo color que la fuente de luz, ¿ok? Aquí dice, en materiales que no conducen la electricidad, que vamos a denominarles dieléctricos o no conductivos, todos los reflejos especulares, o sea, los que suceden en la superficie, son del mismo color de la luz. Si la luz es blanca, los reflejos son blancos, ¿ok? Pero en materiales eléctricos, en materiales que sí conducen la electricidad, los reflejos se tiñen, no son blancos, sino se tiñen del material. ¿Okay? Lo que les decía el BRDF, por sus siglas en inglés, Bidirectional Reflectance Distribution Function, es una función que nos dice cómo son las propiedades de una superficie. En los programas existen diferentes modelos. Actualmente la mayoría de los programas trabajan con esto que se llama GGX, ¿ok? Ustedes no tienen ya que preocuparse tanto. Anteriormente había más. Simplemente nos indica cómo se comportan las superficies y los rayos de luz que las ponen, ¿ok? Pero para que un material para que un BRDF que se base en física sea viable, ¿okay? Tiene que cumplir con algo que se conoce como la ley de conservación del calor, ¿ok? La ley de conservación del calor es lo que nos dice que cuando un rayo de luz entra, parte de ese rayo se transforma, se absorbe, se convierte generalmente en calor y después vuelve a salir, ¿ok? Entonces la luz que entra en un objeto nunca es la misma que sale, ¿ok? Y anteriormente se habían creado varios modelos de BRDF y se siguen creando. Blin, Pong, no me acuerdo cuáles son estos, pero por ejemplo justo en el V-Ray 3.6 apenas se introdujo GGX, que el GGX es el que incluye la teoría de las microfacetas, ¿okay? Y muchos de esos están basados en un BRDF que creó Disney, ¿okay? Disney creó un modelo, un BRDF para hacer materiales basados en física,
fueron de los pioneros en crear este concepto y a partir de ese muchos otros programas lo implementaron, ¿okay? Incluidos pues estos, que es la ley de la conservación de la energía. Entonces siempre la misma cantidad de energía que entra en un objeto no es la misma cantidad de energía que sale, ¿okay? ¿Esto por qué es importante? Porque cuando nosotros seleccionamos un color en 3D Max, que le decimos esto es azul, esto es blanco, esto es rojo, esto es lo que sea, ¿okay? Si yo tomo un objeto, el que sea, voy a agarrar un material X y le decimos que vamos a agregarle un color a ese objeto, no que ese objeto es blanco o es azul o es rojo. Siguiendo la ley de la conservación de la energía, nosotros no podemos decirle que este azul es ese azul o ese, bueno, en la pantalla se ve morado, en el proyector, ese morado tan vibrante no es real, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto anularía la ley de la conservación de energía, ¿ok? Esto quiere decir que nada en la vida real es totalmente blanco, 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 ni nada en la vida real es totalmente negro, negro, negro. Eso no existe, ¿okay? Hay materiales creados artificialmente que son muy blancos o muy negros, pero en la vida real lo que más refleja en la vida real es la nieve recién caída. Eso es lo que más refleja la luz. Y refleja aproximadamente por ahí como el 90% de la luz. Creo que aquí está el dato. Entre el 80 y 90%. ¿Okay? Y lo que menos refleja en la vida real es el carbón. El carbón de manera natural es de lo que menos reflejará por ahí del 3% de la luz que entra en él. ¿Ok? Entonces esto quiere decir que cuando ustedes eligen un color en 3D Max o en cualquier programa y quieren decir, ok, esa pared es blanca y agarran y dicen, esa pared va a ser blanca y entonces pues es blanca, o sea, esto es blanco, entonces pues va a ser blanca, ¿no? Entonces es blanco, blanco, blanco. Eso no existe en la vida real, ¿ok? No existe un blanco, blanco en la vida real. Siempre son blancos ligeramente grisáceos, ligeramente azules, pero nunca hay un blanco total en la vida real, ¿okay? Igual, de la misma manera, si eligen un color negro, nunca existe un color negro, negro, negro en la vida real, ¿okay? Entonces, esto es nada más, este es importante porque cuando nosotros elegimos un color, siempre tenemos que pensar que estamos perdiendo un poco de energía, un poco de luz. Entonces nunca hay negros hasta arriba, ni hay blancos hasta abajo, ¿ok? Y eso aplica para cualquier color. No hay azules hasta arriba, no hay azules vibrantes. Siempre los colores se van a ver ligeramente deslavados, ¿ok? Todos los colores, las imágenes que pongamos como materiales, los tabiques, la madera, siempre esa imagen se debe ver deslavada. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo el principio de conservación de la energía, ¿ok? Eso es algo bien importante porque es donde nosotros nos damos cuenta que los materiales se ven extraños porque se ven muy vibrantes para ser reales, ¿ok? Por ejemplo, si estamos haciendo algo de sci-fi o medio del espacio pudiera funcionar, pero en la realidad es que no. La realidad es que en la vida real nunca hay colores tan saturados. Otro de los efectos que calcula de manera automática el programa, pero que debemos conocer, es el efecto Fresnel, ¿okay? Este efecto Fresnel nos dice que el brillo que nosotros vemos en un objeto depende del ángulo de visión, ¿okay? Y de cómo lo estemos viendo. Esto se refleja en una curva. Este efecto Fresnel nos dice que la reflectancia base de un material la vemos cuando la estamos viendo totalmente de frente, ¿ok? Y entre más nos acercamos a
ángulo cercano a ángulos de 90 grados, ese reflejo se vuelve totalmente blanco. ¿Ok? Totalmente blanco, o un reflejo, ahora sí podríamos hablar del 100%, ¿ok? De la luz que se está reflejando. Esto lo pueden ver, por ejemplo, aquí, recuérdame tu nombre. David. Por ejemplo, David y Pedro. No es lo mismo, si Pedro está aquí viendo de frente en la pantalla, se puede decir que la ve bien. Pero David muy probablemente la vea muy brillosa. La vea muy brillosa entre más angulada está la vista. ¿Okay? O como se ven estos jarrones, entre más se acerca a la orilla, siempre se ve como un borde brilloso en los materiales. En todos. Si ven esta botella, si la ven de frente, en las zonas de frente se ve más o menos bien, pero entre más se van acercando a la orilla, se van generando brillos. En todos los materiales pasa eso. Fíjense, o sea, en los bancos, en cualquier objeto que vean, y vean los ángulos cuando no le están viendo de frente, sino entre más se acerca a un 90 grados, pensando que esto es 0 grados y esto es 90, entre más nos acercamos a 90 grados, los reflejos se van acercando o llegan a ser 100% de la luz. ¿Okay? Eso es lo que se conoce como el efecto Fresnel, que nos dice que la cantidad de luz reflejada depende del ángulo de visualización y se genera o se puede ver en esta gráfica. Ese efecto está controlado por lo que se conoce como el índice de refracción. ¿Okay? Como todos los materiales refractan en mayor o menor medida, el índice de refracción nos va a decir o nos va a decir cómo se controla o qué tanta reflectancia tiene a un ángulo de 0 grados un objeto. ¿Okay? La gran mayoría de los materiales reflejan poco, ¿okay? De frente, reflejan entre el 4 y el 6%. A excepción de los metales. Los metales reflejan del 70 al 100%, pero la gran mayoría de los materiales reflejan del 2 al 5%, ¿okay? Que es lo que se conoce como materiales, otra vez, dieléctricos, que no conducen la electricidad. Los materiales que sí conducen la electricidad tienden a tener reflejos de frente mucho mayores, ¿ok? Esto se define con esa fórmula, no se preocupen por la fórmula, simplemente eso es la fórmula del efecto Fresnel, cómo está ligado con el índice de refracción, que nos dice en base al índice de refracción cuánto está reflejando de manera base la reflectividad vista de frente de un objeto. ¿Okay? Entre más alto sea el índice de refracción, esta reflectividad base va a ser mayor. ¿Okay? Pero esto es algo físicamente correcto, ¿ok? Donde se cumple esta parte de las microfacetas, que depende la rugosidad del material, se verá diferente, pero viéndolo de frente va a tener una reflectividad base y en cuanto más nos acercamos a la orilla, el material refleja muchísimo más, ¿ok? Para efectos generales de materiales y en esta filosofía o en este flujo de trabajo de materiales basados en la física, de materiales PBR, se dividen en dos: metales o no metales, aislantes o conductores, dieléctricos o conductores. Y siempre que nosotros definimos cómo se comporta, que es lo primero que tenemos que definir cuando hacemos un material, si es dieléctrico o no, si es metal o no es metal. Porque depende de lo que nosotros elegimos, debemos seguir una u otra manera de hacer las cosas. ¿Okay? Pudiera ser un poco extremo decir o es metal o no es metal, pero digamos que para
la mayoría de los materiales es la aproximación más sencilla de crear materiales. Hay cosas muy puntuales que se van a salir de esta norma, como las piedras preciosas y algunas cosas como el humo o la piel que ya veíamos, que ya tienen, o el cabello, que ya tienen incluso shaders especiales para crear cabello o materiales específicos para crear pintura de auto, por ejemplo. Pero para la gran mayoría de las cosas, siempre es bueno dividirlos en metales o no metales, ¿okay? Esa es la básica, ¿okay? Pensando que los metales pues son conductores de calor y la electricidad, y su reflectancia base, o sea, lo que vemos así de frente, siempre va a ser muy alto, ¿ok? Siempre van a reflejar el 60 o 70% de la luz, y ya en ángulos cercanos a 90 grados, pues 100%. Y el reflejo especular que dan ya no es blanco, es del color del objeto, ¿ok? Entonces, por eso es que el reflejo se ve teñido. Cuando vemos, por ejemplo, una esfera metálica, pues los reflejos los vemos teñidos del color de la esfera. ¿Ok? Otro aspecto de los materiales metálicos que es muy importante a la hora de considerarse a la hora de crear materiales es: si el material metálico está alterado de cualquier forma, ya sea que tenga grasa, que tenga polvo, que esté oxidado, que esté manchado, que esté rayado, cualquier cosa que no sea metal puro, en ese momento se considera dieléctrico, ¿ok? O sea, si están diciendo, ok, voy a hacer un render de un interior y hay unas vigas que se ven ahí, que son de acero, y dicen, ok, son de metal, las voy a tratar como un metal, pero tienen un acabado de pintura, entonces ya no es un metal, es un dieléctrico, ¿ok? O si, por ejemplo, dicen, por ejemplo, estos bancos, ¿no? Son metálicos, o estas mesas son metálicas, pero al momento de tener una capa de pintura ya no se tratan como metal, se tratan como un dieléctrico, porque la capa de pintura tapa ese metal, ¿ok? A menos que de repente pase como esto, que de repente se le asoma el metal porque ya se le cayó la pintura y no está oxidado, esta parte del material se considera ahora sí como un metal, ¿ok? Para esto hay mapas, o usaremos mapas. Un mapa, ya lo veremos cuando lleguemos a la parte de materiales, puede ser una imagen. En general son imágenes o valores matemáticos interpretados en una imagen, donde nosotros le indicamos, por ejemplo en este caso, que las zonas blancas es metal y las zonas negras es un dieléctrico o es no metal, es cualquier otra cosa menos metal, ¿ok? Entonces, si lo vemos en el render, el programa sabe que las zonas blancas las debe tratar como metal y las zonas negras las va a tratar como un dieléctrico, ¿ok? Entonces nosotros podemos indicar eso en el programa, en los programas, ser muy específicos en cómo se comporta un material, que incluso hay mezclas de metales con no metales en el mismo objeto, justo por esto, porque el metal a veces se oxida, a veces le cae pintura, a veces le cae grasa, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero sí es muy importante entender esa definición de qué es metal y qué no es metal, ¿sale? Los no metales o aislantes o dieléctricos son todos los materiales que no conducen la electricidad, que son malos conductores de la electricidad, y la luz refractada se dispersa o se absorbe y esa por lo general sale de nuevo y es lo que nos da el color, ¿ok? Reflejan mucho menos cantidad de luz, siempre reflejan más o menos entre el 2 y el 5%, no más allá de eso, la gran mayoría de los materiales, ¿ok? Y ese valor de 2 o 5% de reflectividad base se calcula con el índice de refracción, que igual es un valor muy bajo de índice de refracción, generalmente de 1.5 a 1.7 o 1.4 a 1.8, realmente es un valor muy muy bajo de índice de refracción, ¿ok? Entonces,
Esto es importante pues porque como estamos replicando materiales de la vida real, pues necesitamos datos reales para crear nuestros materiales. No siempre los tenemos porque no todo está medido, ¿ok? Pero en caso de que no tuviéramos los materiales, por eso es importante esa pregunta de ¿es metal o no es un metal? Para saber que si no es un metal, pues siempre va a estar reflejando en este rango, entre un rango de 2% y un rango del 5%, que son la mayoría de dieléctricos comunes, lo que quiere decir que será un índice de reflexión muy bajo. Y a veces un poquito más alto, en 8%, cuando hablemos de metaloides o gemas preciosas, pero fuera de eso no estaremos hablando de valores más allá de eso, ¿ok? Esto es regresando otra vez a Linear Workflow. En los materiales PBR, lo correcto es trabajarlos con un flujo de trabajo lineal, donde el cálculo de toda la iluminación, ya lo vimos, se hace en un espacio de trabajo lineal, donde pues la gama, o quiere decir que es una línea totalmente recta, el cómo se codifica la imagen. Si le aumentamos un valor de 1, acá lo registra como 1, y entonces se va haciendo una línea totalmente en la gama, ¿ok? Es la única manera de tener matemática correcta, ¿sale? Ya vimos el tema de flujo de trabajo lineal, que es la manera de trabajar correctamente los materiales basados en física. Los PBR, como se basan en la física, tienen que hacerse cálculos en un espacio lineal para que todo sea correcto, ¿ok? Va de la mano, ¿ok? ¿Qué es lo que ya habíamos visto? Que esta es la manera, la gama 1, cómo se está codificando la imagen, que tratamos toda la iluminación de manera lineal. Si aumentamos 1, la cámara registra 1. Si aumentamos 4, la cámara registra 4 y así sucesivamente, ¿ok? Ya sabemos que se van a ver extraños los renders, se pueden ver un poco deslavados o sobreiluminados, pero están calculados de manera correcta. ¿Ok? Regresando un poco al tema del flujo de trabajo lineal, nosotros le vamos a indicar al programa, pues con imágenes, cómo es el material, ¿no? De qué es. Si es un muro de tabique, por ejemplo, pues es lo que vamos a subir un material, una imagen de ese material y le decimos, esta imagen es este material, ¿okay? Pero como esa imagen es un JPG, pues el programa lo codifica y le hace el ajuste necesario para que se interprete de manera lineal, ¿ok? Los mapas o las imágenes que nosotros o que generalmente sufren o necesitan ajustar su gama para que sean interpretados de manera correcta es lo que es el color o a veces se le llama difuso, base color, aquí se llama base color, difuso o albedo, dependiendo del programa, ¿ok? En 3D Max le llaman difuso. En Unreal le llaman base color. En Blender le llaman base color también. En otros le llaman albedo. Pero finalmente es esto, ¿okay? Lo que nos da la imagen de la vista, que se puede decir, ¿no? Nuestro color, nuestra reflexión difusa es esta. Esta sí requiere un ajuste en su gama. Generalmente son imágenes en JPG o en PNG y requieren un ajuste de gama, al igual que el mapa de los reflejos especulares, ¿okay? Hay mapas que ya nos indican cómo refleja la superficie. Los mapas o las imágenes que nosotros deberíamos decirle al programa que no les haga ningún ajuste porque ya traen la información correcta son mapas de rugosidad o roughness o glossiness, que es lo mismo pero invertido. La oclusión ambiental, que es un mapa que nos indica cómo son los dobleces en una superficie. Los mapas de normales, que nos dicen hacia dónde apuntan las caras de un objeto. El mapa de metálico y el mapa de altura, ¿ok? Aquí les puse unos ejemplos de cómo se ven esos mapas. Así se crean los materiales PBR. Cuando ustedes buscan en internet materiales PBR y descargan un material PBR, por lo general va a traer todos estos mapas, o más o menos, ¿ok? El mapa de el color,
el mapa base de la imagen, que se puede llamar albedo, difuso o base color, el mapa de especulares, el mapa de glossiness, el mapa de las normales, el mapa de la altura o desplazamientos, y vean que cada uno tiene diferente información, ¿ok? Por eso les digo que los mapas son imágenes, pero más que imágenes, véanlos como información, ¿ok? Por eso es lo importante de entender de Physical Based Rendering. Estas no son imágenes nada más, es información que nos dice cómo interactúa la superficie, la luz con una superficie, ¿ok? En este caso del glossiness, que es lo opuesto al roughness, pero nosotros para 3D Max generalmente usamos, para V-Ray generalmente usamos glossiness. Aquí nos va a decir que entre más blanco se vea un objeto, entre más blanco, perdón, se vea la imagen, esta zona es mucho más lisa. Y entre más negra es más rugoso, ¿ok? Este mapa de normales nos indica con estos colores hacia dónde están apuntando todas las caras de todo ese objeto, y este mapa de las alturas o displacement nos dice entre más blanco, se puede decir que tiene un valor de extrusión de altura mucho mayor, y entre más oscuro sea, pues va a ser una extrusión o un cambio en su altura mucho menor, ¿ok? Ya lo iremos viendo cuando empecemos a configurar materiales, pero finalmente el conjunto de todos esos mapas nos da lo que es un material físicamente correcto, ¿ok? Cuando se conjuntan todos esos mapas en cualquier de estos programas, llámese 3D Max, Blender, SketchUp con V-Ray, D5, Unreal, cualquiera de esos programas que acepten materiales PBR, cuando nosotros introducimos todos esos materiales, todas esas capas de información, nos da este tipo de material, ¿ok? Donde a través de nosotros de las imágenes le podemos decir cómo se comporta la luz en ese objeto, lo que nos ayuda a ahorrarnos. Esto se creó para ahorrarnos cálculos de iluminación, ¿ok? Porque ya le estamos diciendo al programa cómo se debería ver el material, o sea, cómo interactuar la luz con ese material en la vida real. Pero si no está configurado el flujo de trabajo lineal, nada más no lo va a hacer bien, ¿ok? Pero si todo está configurado, pues lo hará de manera correcta, ¿ok? Por lo general, todos estos archivos vienen en PNG, JPG, JPGA o TIFF y tienen su gama codificada, recuérdenlo. Los únicos tipos de archivo que no tienen gama codificada son los EXR o sRGB o ETF, son otros tipos de archivo, pero bueno, ya lo iremos viendo con más calmita cuando veamos la creación de los materiales, ¿ok? Entonces, ya para cerrar, las características clave de los materiales PBR, o sea, lo que siempre debemos tener en cuenta es la conservación de la energía. La luz que entra no es la misma que sale, ¿ok? Entonces no hay colores totalmente saturados en la vida real, siempre están ligeramente deslavados. El efecto Fresnel, el reflejo depende del ángulo de visión, ¿ok? Entre más cercanos estemos a 90 grados, siempre veremos reflejos más blancos cercanos al 100%, ¿ok? Los cálculos de iluminación se deben realizar en un espacio de trabajo lineal, siempre, para que la matemática sea correcta, y la intensidad especular depende de la teoría de las microfacetas, que nos dice que un objeto está creado por muchísimas caras pequeñas apuntando en diferentes direcciones, ¿ok? Estas son como las partes claves del material PBR. Ya cuando veamos la parte de los materiales, veremos esto que les decía. Esto se creó aparte de un modelo que creó Disney, después de la película Enredados, no sé si la han visto. Creó un modelo basado en física para todos sus materiales.